Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos acompaña el poeta y literato peruano Jorge Eslava. Jorge, ¿cómo y cuándo fue que te iniciaste en la literatura? Como lector, desde niño, pero si tu pregunta se refiere a la escritura, creo que como muchos adolescentes sensibles empiezo a escribir cuando estoy en cuarto, quinto de secundaria. ¿Qué tipo de poesías es el que más escribes, el que más te incentiva a crear? Ya, si yo hago una lectura general de lo que he escrito hasta ahora, salta a la vista que hay un tema que funciona como eje en toda mi poesía, que es la familia. ¿Cómo surge en ti la vocación por la docencia? Yo creí al comienzo que sí. Eh, Empecé hacia los 22 o 23 años a enseñar en un colegio y en el propio ejercicio de la docencia descubrí que me gustaba muchísimo. Y es una de las cosas que más me gusta, enseñar. Ya, y te hago esta preguntita, de todos los poetas, escritores a nivel nacional, internacional, ¿cuál es el que te ha inspirado más? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Por qué? César Vallejo, por ser peruano. Ya. Jorge, todos nosotros tenemos un futuro por delante. Entonces, tú, como Jorge Eslava, poeta y literario, ¿cómo te visualizas para ese futuro? ¿Qué ansío para el futuro? Eh, Hace pocos años me estoy empezando a establecer metas bastante más precisas. Por ejemplo, este año quiero retomar una pequeña novela que he escrito para jóvenes sobre piratería, que ha sido una afición muy fuerte durante algunos años para mí. Eh, Quiero terminarla, luego quiero terminar un libro de poesía y se acabará el año. Y luego quisiera conseguir una chamba estable, eso es lo que ansía cualquier hombre, porque sigo de un sitio a otro. No me quejo de mi suerte, pero me gustaría tener un trabajo estable y continuar en lo que sigo, en lo que he hecho. No aspiro a ningún cambio espectacular en mi vida, sencillamente profundizar en lo que estoy. Jorge, tú como hombre de experiencia y que ha recorrido mucho mundo, ¿qué mensaje les das a la juventud que nos está observando en estos momentos? Más que un mensaje, recordarles que algo que es obvio, la vida es una y el periodo de la adolescencia y la juventud es tal vez el más corto y por lo tanto hay que vivirlos plenamente, con intensidad, eh, gozando y sufriendo todas las emociones, la soledad, el deseo, los amores, las angustias, es decir, pisando el acelerador a fondo. Gracias. Bueno, Jorge, te quedamos muy agradecidos a nombre del Instituto Charles Chaplin por esta entrevista que nos has conseguido y te deseamos éxitos en tu carrera como literato y poeta. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias. Chao, gracias. Hola, hola, muy buenas noches. Grabando 5, 4. Tres. Grabando 5, 4, 3. Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en la casa del señor Jorge Slava, que muy amablemente se ha ofrecido a darnos esta entrevista. Ya, grabando 5, 4, 3, 2. Bueno,
Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en la casa del poeta y literato Jorge Eslava, que muy amablemente se ha ofrecido a darnos esta entrevista para hablarnos acerca de la carrera en la que él ha incursionado, que es literatura, poesía, y de todas las peripecias, de todas las anécdotas que ha vivido en el transcurso de su vida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Aquí estamos. Disculpa, ¿cómo y dónde fue que incursionaste en la carrera de la literatura? Bueno, nosotros pertenecemos a una familia numerosa y un padre singular porque por razones de su temperamento bastante exigente, nos obligaba a todos a leer y tenía una excelente biblioteca. Entonces, de algún modo, todos mis hermanos hemos empezado a leer bastante jóvenes y entre tanta exigencia y tanta lectura, alguno tuvo que exagerar la nota y ese fui yo. Entonces empecé a escribir, como ocurre con muchos adolescentes sensibles, hacia los 14, 15 años. No lo tomaba en serio cuando ingresé a la universidad y no a estudiar literatura, sino algo radicalmente distinto, que fue economía. Temprano me di cuenta que eso no era para mí. Me trasladé a estudiar otra carrera porque en esa época, que era un periodo bastante politizado en el país, me interesó la política. Estuve estudiando ciencias sociales, sociología. Tuve un tránsito también de algunos años allí. Y finalmente me di cuenta, lo cual fue para mí maravilloso, descubrir que en la universidad existía literatura como carrera y que era posible ser un profesional de la literatura, que era posible dedicar tus años a algo tan placentero para mí como es la literatura. Y creo que el reencuentro, ya muchacho yo, con la literatura, y no solo a través de las lecturas, sino a través de algunos círculos de amigos, relaciones con los profesores, tomé más en serio, con mayor disciplina, la literatura y empecé nuevamente a escribir. Entonces, resumiendo mi respuesta es gracias, tal vez a una innata vocación, pero siento que la influencia de mi padre fue decisiva. Y luego también a mí me resulta una deuda la Universidad de San Marcos, ¿no? Creo que San Marcos redescubrió una vocación que estaba dormida y que hubiese podido permanecer dormida tal vez toda mi vida. Jorge. Listo, grabando. 5, 4, 3. Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en el hogar del señor Jorge Eslava, que muy amablemente se ha ofrecido a darnos esta entrevista para hablarnos acerca de la carrera en la que ha incursionado, que es poesía y literatura. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos. Gracias por concedernos esta entrevista. Vamos de frente al grano. Jorge, ¿cómo y cuándo fue que incursionaste en la carrera de la literatura? Acompañado de una vocación que fue, digamos, descubierta inicialmente por mi padre y luego enfatizada por la Universidad de San Marcos y acompañado a las lecturas, a la escritura y más tarde a la docencia, ya estoy de lleno en la literatura. Jorge, al principio tú ingresaste en la facultad. Repite las preguntas. Ya. Ya. Pregunta, respuesta, Pregunta y respuesta. Y repregunta. Y si quieres una repregunta también. Ya, perfecto. Grabando. 5, 4, 3. Jorge, tú al principio cuando ingresaste en la Universidad de San Marcos, ingresaste en la Facultad de Economía, luego pasaste a la de Sociología, para luego descubrir lo que es el mundo de la literatura. Pero ¿cuál fue el motivador, cuál fue el elemento que te impulsó
a ese campo de las letras? El motor que debe existir en toda vida humana, que es la insatisfacción, el inconformismo. Cuando estudié economía, era ostensible que yo no era para esa profesión. Luego, un periodo bastante politizado en el Perú y en la universidad, particularmente en la Universidad de San Marcos, me interesé por la sociología. Además, en esa época empecé a hacer algunos pininos periodísticos, pero cuando llego a literatura, un poco por azar, me doy cuenta que efectivamente eso es plenamente lo que yo quiero, y la relación con estudiantes, con discípulos, con profesores, no van a hacer sino acentuar que ese era definitivamente mi camino. O sea, como que simplemente sentías que habías nacido para eso. Y creo que he muerto para continuar en ella, ¿no? Comprendo. Jorge, entonces dentro de la literatura, ¿cuál es la mayor tendencia, cuál es la mayor influencia que hay sobre ti? ¿Cuál es de todos los estilos? Bueno, hay periodos, en todo escritor hay periodos de influencia, y eso tiene que ver con las experiencias, las vivencias de cada uno y con la edad, evidentemente con la edad. Uno de los primeros poetas que yo leo en mi adolescencia es Chocano y otros modernistas, es decir, una poesía grandilocuente, con el corazón en la mano, digamos. Pero a medida que uno va cayéndose, incorporándose y golpeándose con la vida, empieza a descubrir que el sufrimiento tiene unas capas más profundas. Y empiezo a leer a Vallejo. Entonces creo que Vallejo es un poeta que me marca en mi espíritu, pero no en mi escritura. Son los poetas españoles de mediados de la primera mitad del siglo XX, poetas como Pedro Salinas o Rafael Alberti. Digamos que son los padres de este primer periodo de escritura. Y luego vendrán otros poetas, creo que más hondos, ¿no? Más hondos y más torturados. Hablando de poesías, ¿cuál es el tipo de poesía que tú escribes? Ya, si yo hago una lectura general de lo que he escrito hasta ahora, salta a la vista que hay un tema que funciona como eje en toda mi poesía, que es la familia. Y hay dos temas adicionales predominantes, que son el amor y la soledad. Temáticamente mi poesía es eso, ¿no? Ahora, yo empiezo en los 80 o fines del 70 a escribir una poesía con una gran preocupación del lenguaje refinado, prestigiado, que voy decantándolo con los años, porque descubro que la vida, aunque hermosa, no es tan maquillada como nos la han pintado al comienzo, que la vida es bastante más seca y más dura. Entonces he tratado de aplicar ese sentimiento en mi escritura y hacer una escritura cada vez menos refinada, cada vez más endurecida, más descarnada, y uno va descubriendo también en sus lecturas algunos maestros. Creo que uno de mis últimos maestros ha sido Pavese, un escritor italiano con un verso bastante, ¿cómo decirlo?, bastante seco, ¿no? Sin fresas ni flores, ¿no? Eso es. Está ahí, para cambiar de plano, ahora está en eso. Bien, para que sea diferente. Ya. Listo, para 5, 4, 3. Jorge, tú has escrito distintos libros que han sido galardonados con premios nacionales, como el libro ceremonial de Muertes y Linajes con el premio Javier Heraut, de Faunas y Dioses con el premio Poeta Joven del Perú. Delante, para que sepas que es de la repregunta. Están grabando, sí, pero tenés que poner. Pon tu manito hacia así, ya no te. 3. Ya, listo. 3. Más Más allá. Más abajo. Ahí. Más arriba. Ya está. Listo. Ya. 5, 4, 3. Es decir, Jorge,
que tú sientes que has nacido para la literatura. Ahora estoy convencido que también voy a morir en ella. Jorge, 3 de tus libros han sido galardonados con premios nacionales, como el libro Ceremonial de Muertes y Linajes con el premio Javier Heró, el libro de Faunas y Dioses con el poeta joven del Perú y también el libro Ítaca con el premio Copé 1982. Pero ¿cuál de todos estos libros que han sido galardonados es el más significativo para ti? Gracias. Fíjame el mínimo detalle. Hay que empezar con la otra pregunta. Por la de ahorita, pues. Sí, con la última, esta de los libros premiados. Ya, vamos. ¿Es pregunta número? 5. 5, 4, 3. Jorge, han habido libros tuyos que han sido premiados, galardonados en forma nacional, como el libro Ceremonial de Muertes y Linajes con el premio Javier Heró, el libro de Faunas y Dioses con el premio Poeta Joven del Perú y el libro Ítaca con el premio Copé 1982. Pero ¿cuál de estos libros ha sido el más significativo para ti y por qué? Es tan difícil como elegir entre 3 un hijo, ¿no? Yo creo que los 3 participan de un mismo tema. Ahora, con el que obtuve mayor reconocimiento, porque un premio tal vez más importante, ha sido el libro Ítaca. Digamos que es el libro más literario de todos los que he escrito, pero si tuviera que quedarme con uno y que no has mencionado, que es un libro que escribo posteriormente, es el último publicado, que es Territorio. ¿Es en este libro donde tú más has fijado la visión descarnada de la vida que mencionaste anteriormente? Sí, yo creo que temáticamente va a repetir lo que he abordado en otros libros, pero lo que consigo, y fui muy consciente en perseguirlo, lo que consigo en Territorio es lograr una voz bastante más personal. Los otros libros tenían demasiadas deudas con algunos poetas. No estaba muy seguro de mis propios recursos. Entonces, y eso ocurre en cualquier área, no solo del arte, uno necesita apoyarse a algunos escritores de valía y de pleno, indiscutible reconocimiento. Con Territorio creo que logro un lenguaje personal que hasta ahora lo suscribo, ¿no? Un lenguaje, como decía hace un momento, más seco, más directo, menos prestigiado. ¿Por qué hablas tú de una deuda con otros escritores? ¿Por qué? Porque yo creo que en todo proceso de aprendizaje tenemos modelos. Y gracias a los modelos y a la comparación que hacemos de nuestros propios logros con los modelos, vamos reconociendo nuestro valer. Seguramente yo en los primeros años del 80 no me sentía tan seguro de lo que escribía, entonces necesitaba valerme de algunos recursos de otros escritores. Por ejemplo, el libro Ítaca es un libro que se apoya en una tradición culta, que es el libro de Homero, y juego con algunos mitos también. El mismo título, que sabemos que es una isla griega que fue gobernada por Ulises, pero ya nuestra cultura occidental le da una connotación adicional. Ítaca es también, además de la isla griega, es un lugar que perseguimos, un lugar que anhelamos, el lugar que nos está reservado, el lugar que nos aguarda la felicidad porque está la mujer y nuestro hijo allí. Bueno, he jugado con estos mitos, me he disfrazado de algunos personajes mitológicos, he yuxtapuesto algunos acontecimientos propios de la cultura griega, para contar algunas experiencias personales, recursos o procedimientos que no hice en Territorio. En Territorio hablé con absoluta claridad, ¿no?
sin disfraces, ni máscaras, ni subterfugios, ¿no? Jorge, variando un poco el tema de la conversación, ¿a qué te dedicas tú actualmente? Es una pregunta aparentemente sencilla. La gente que hace, y ustedes lo van a comprobar dentro de poco, la gente que se ha atrevido a hacer arte en el Perú tiene que multiplicar sus oficios y buscar que estos oficios no estén desvinculados de lo que uno ama. Yo me dedico básicamente a la docencia, pero dentro de mi experiencia docente he tenido que enseñar asignaturas que no tenían nada que ver con la literatura, incluso hasta matemáticas. Ya estoy en los 40 años casi, entonces ahora sí he logrado seleccionar más o menos mis chambas, entonces enseño literatura, enseño lenguaje, enseño redacción. Hasta hace un tiempo dirigía una editorial que no ha muerto, pero que tiene un ritmo distinto. Entonces me ocupo de hacer cuidados de edición, edito con mi propio sello o trabajo por encargo, redactar manuales o redactar catálogos. Es decir, aunque la frase resulte dura, alquilo mi pluma, digamos, ¿no? Hago labores de diagramación. Bueno, cualquier cachuelo que se presenta, si está bien remunerado y no va a atropellar mis principios, lo hago, ¿no? Es decir, que el trabajo de la docencia ha surgido en ti por una necesidad. Yo creí al comienzo que sí. Bueno, cualquier cachuelo que se presenta, si está bien remunerado y no va a atropellar mis principios, lo hago, ¿no? Es decir, que el trabajo de la docencia ha surgido en ti por una necesidad. Yo creí al comienzo que sí. Empecé hacia los 22 o 23 años a enseñar en un colegio y en el propio ejercicio de la docencia descubrí que me gustaba muchísimo. Y es una de las cosas que más me gusta, enseñar. ¿Desde cuándo trabajas en esta editorial Colmillo Blanco? Colmillo empieza a publicar libros a finales del 86. Tuvo una actividad constante, casi vertiginosa, sorprendente en nuestro país, porque en vísperas de un viaje que tuve que hacer el año 91, hice los cálculos de los años que venía trabajando con Colmillo, que fueron casi 5 años, y logré editar casi 50 libros, que visto a la distancia y despersonalizando me parece una proeza, ¿no? Ahora Colmillo ha sofrenado el ritmo que tenía, porque tengo que resolver algunos problemas de carácter formal. Por ejemplo, jamás he pagado RUC, jamás he pagado tributación, ¿no? Eso podría cortarse para no tener problemas con la SUNAT. ¿No quieres que la haga? No, ya no, pues, la vas a hacer después. Ya, te grabo está bien. tú sola. Tú tienes el micrófono agarrado que parece que alguien te lo va a venir a quitar, ¿no? Ahí, eso. Prefiero así, pero así, primero, Fernando. ¿Tienes acá? Ahí nomás, mira. Sí. Acá nomás, así nomás. Tranquilo nomás. Todo bien. Todo bien. Ok, grabando. 5, 4, 3. Jorge, todos nosotros tenemos un futuro por delante. Entonces, tú, como Jorge Eslava, poeta y literario, ¿cómo te visualizas para ese futuro? ¿Qué ansío para el futuro? Hace pocos años me estoy empezando a establecer metas bastante más precisas. Por ejemplo, este año quiero retomar una pequeña novela que he escrito para jóvenes sobre piratería, que ha sido una afición muy fuerte durante algunos años para mí. Quiero terminarla, luego quiero terminar un libro de poesía y se acabará el año. Y luego quisiera conseguir una chamba estable, eso es lo que ansía cualquier hombre, porque sigo
de un sitio a otro. No me quejo de mi suerte, pero me gustaría tener un trabajo estable y continuar en lo que sigo, en lo que he hecho. No aspiro a ningún cambio espectacular en mi vida, sencillamente profundizar en lo que estoy. Jorge, de todos los poetas nacionales o internacionales, ¿a cuáles son los que tú admiras especialmente? ¿Por qué? Te mencioné a Cavafis, es un poeta nacido en Alejandría, griego, muerto hace un montón de años. Creo que de él aprendí que era posible tejer una poesía con elementos actuales y elementos del pasado histórico. Creo que esa fue la gran lección de Cavafis, de yuxtaposición de dos momentos históricos. Pavese, el poeta italiano, creo que en él, más que aprender un estilo, fue una especie de reconocimiento, de identificación con un sentimiento entre existencial y desgarrado de la vida. Creo que nadie como Pavese me hizo palpar directamente lo que es el sufrimiento humano. Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, un gran preguntón de la literatura, un gran preguntón de la vida, un hombre con un sustento ideológico y político que a través de su poesía no hace sino cuestionar lo que para todos nosotros pasa ante nuestros ojos, ante nuestro tacto, inadvertidamente o sin preguntas. Brecht lo que hace es permanentemente estar preguntándose sobre la sociedad, más que sobre el destino del hombre, sobre el destino de la sociedad. Y luego, un poeta nacional, tal vez, por lo menos para mí, el mejor poeta en lengua castellana, que es César Vallejo, que creo que resume a los tres poetas anteriores. Es decir, la cuestión histórica, el sufrimiento y el cuestionamiento individual y social, creo que están de una manera ostensible en la obra de César Vallejo, en su obra poética. Jorge, ahora que estaba hojeando un poco tus libros, vi un dato muy interesante de este poeta César Pavese se pronuncia, ¿no? Que dice: no es nada la preocupación del componer el famoso tormento ante la de haber compuesto y no saber luego qué saber o qué hacer. ¿Qué significa esto? Yo creo que las vidas sensibles y lúcidas están construidas sobre la base de ilusiones. Creo que permanente vamos nosotros edificando una vida con ilusiones, pero las ilusiones tienden a desvanecerse. La escritura es una ilusión. Creer que estamos haciendo una obra valiosa, dedicar horas, días, semanas o a veces meses de tormento, y luego publicas el libro y no sabes si la belleza es útil, si fue necesario dedicar tantos momentos de pesar, de dolor, para luego publicar una obra que a veces no tiene reconocimiento o a veces sí tiene reconocimiento, pero que no necesariamente te va a hacer más feliz, ¿no? Creo que a eso alude Pavese. Es el problema del discernimiento entre lo que parece que es, en realidad no es, y lo que no es, es. Es el gran problema filosófico. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos y para qué estamos? El problema del discernimiento es el telón de fondo, digamos, para problemas centrales, ¿no? Si permanentemente estamos cuestionándonos, soy el que tú me estás viendo, soy el que aparece en la pantalla, soy el que se ve en el espejo, soy el que creo que soy, o soy la impresión que ustedes tienen de mí mismo, ¿quién soy? Jorge, ¿dónde se puede conseguir tus libros? De ahí va a empezar. ¿Cuál repregunta quieres que haga? No, ninguna. Ninguna. Espera. No, la pregunta es después, solo a él. La pregunta no cuando ya está él solo. Ya. Solo apúntala porque te acuerdas. Listo, vas a empezar entonces de la pregunta número 12. La que sigue. Ya, sí, ¿dónde se puede conseguir sus La libros? estoy grabando. Que es la pregunta 3. ¿Qué tal más? Pregunta 13, ¿sí? ¿Qué Fernando? Este más, este. Estoy grabando. Perdón, un ratito. Ya no. La pronunciación.
Solo algunos. Ya. No, suave. Por ahí la vamos a... Vamos. Terminando. 5, 4, 3. Jorge, la editorial que tú presides, Colmillo Blanco, su nombre está dedicado a la famosa obra de Jack London. Sí, sí, por la obra misma, que es una obra profundamente humanitaria, la historia de un perro, pero también por la vida de Jack London, lo poco que conozco la vida de Jack London. Un hombre aventurero, un hombre amante de la naturaleza, un socialista primitivo, un hombre que creía en la justicia, la solidaridad, en fin, una serie de nociones venidas a menos. Jorge, ¿qué libros se publican en este editorial? Libros tuyos. ¿Y dónde se pueden conseguir? Cuando inicio la actividad de Colmillo Blanco, lo que me interesa... Jorge, la editorial que tú presides, Colmillo Blanco, está dedicada a la famosa obra de Jack London. ¿Y a qué se debe el nombre? ¿Por qué precisamente ese? Ciertamente es un homenaje a Jack London por dos razones. Primero, a su propia obra y al título de esta novela, que es una obra hondamente humanista, la historia de un perro, pero también lo poco que sé de la biografía de Jack London, que fue un hombre aventurero, un amante de la naturaleza, un hombre que creía en unas nociones como la justicia, la solidaridad, la hermandad, hoy venías a menos, es decir, fue lo que ahora las ciencias sociales llaman un socialista primitivo o un socialista utópico, que todavía son ideas que algunos locos seguimos suscribiendo. Jorge, aquí tenemos algunos libros que han salido de tu obra como literato, como Loco Amor, Territorio, Ítaca, Poemas y Caballo de Madera. ¿Dónde se pueden conseguir estos libros? Inusitadamente con lo que ocurre en el medio, de los 4 libros que yo he publicado con mi propio nombre, es decir, de mi creación, 3 de ellos están agotados. Caballo de Madera, por ejemplo, que es un conjunto de poemas musicalizados para niños que apareció con un cassette, se agotó prontamente. El único libro que se puede encontrar hoy es Territorio, que es el último libro que publiqué, que tiene ya el sello de Colmillo Blanco, junto con otros libros de Colmillo Blanco, que tiene un área dedicada a niños y jóvenes, que fue como inicialmente empecé la actividad de Colmillo Blanco. Estos libros están en librerías, Época, Estudium, La Familia, y tengo entendido también que han incursionado en supermercados como Wong. Bueno, Jorge, yo creo que esto es todo por hoy. Nosotros, en nombre del Instituto Charles Chaplin, te agradecemos por esta amable entrevista que nos has conseguido. Y bueno, te deseamos todos los éxitos posibles en tu carrera como poeta y literato. Antes de eso, ¿tú tienes algún mensaje que dar a la juventud que nos está observando? Yo primero quiero agradecer también esta generosa, gentil, cordial, simpática entrevista, sobre todo proviniendo de este instituto, cuyo, digamos, mentor, Chaplin, es un personaje tremendamente admirado por mí, a un sobrino que está por ahí tras la cámara. Un mensaje, lo que siempre le digo a la juventud, que viva jugándose todos los riesgos posibles, que pisen el acelerador, parafraseando la letra de una canción, y recordarles algo que es una tautología. La vida es una, y la adolescencia es uno de los periodos más cortos, y que uno tiene que intensificar todas sus emociones, porque creo que es el periodo más rico de la vida. Bien, Jorge, muchas gracias por todo. Será hasta la próxima. Gracias. Muy bien, gracias. Ya. No,
Aló, aló, probando, probando. Aló, aló, probando, 1, 2, 3. ¿Sale? Ya grabando. 5, 4, 3. Jorge, tú como hombre que ya ha tenido sus años, ya tiene experiencia y que ha recorrido mucho mundo, te solicito esto. ¿Tienes algún mensaje que darle a la juventud que nos está viendo en estos momentos? Más que un mensaje, recordarles que algo que es obvio, la vida es una y el periodo de la adolescencia y la juventud es tal vez el más corto y por lo tanto hay que vivirlos plenamente, con intensidad, gozando y sufriendo todas las emociones, la soledad, el deseo, los amores, las angustias, es decir, pisando el acelerador a fondo. Gracias. Bueno, Jorge, te quedamos muy agradecidos a nombre del Instituto Charles Chaplin por esta entrevista que nos has conseguido y te deseamos éxitos en tu carrera como literato y poeta. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Chao, gracias. Listo. Llegó el público. No, pero está bien. ¿Está bien? Listo. Ahí nomás, Eva. Vamos a empezar a hacer la primera toma. Sí. ¿Cómo vas a...? Listo. 5, 4, 3. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos acompaña el poeta literario Jorge... Perdón. Tío, ¿puedes poner tu mano un poquito más allá? Ahí. Ya. 5, 4, 3. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos acompaña el poeta y literato Jorge Slava. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No voy a decir, vayamos al grano. Ya. No voy a decir. Grabando. 5, 4, 3. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos acompaña el poeta peruano Jorge... Ahí, esta queda. Cinco, 4, 3. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos acompaña el poeta y literato peruano Jorge Slava. Jorge, ¿cómo y cuándo fue que te iniciaste en la literatura? Como lector, desde niño, pero si tu pregunta se refiere a la escritura, creo que como muchos adolescentes sensibles empiezo a escribir cuando estoy en cuarto, quinto de secundaria, intuitivamente, sin mayor disciplina. Ahora, más tarde ya en la universidad, estudiando literatura y con mayores conocimientos, empiezo a asumir la literatura como lector, como docente y como escritor, con mayor disciplina, con mayor rigor. Grabando. 5, 4, 3. Jorge, cuando tú ingresaste... 3. Jorge, cuando ingresaste en la Universidad de San Marcos, ingresaste primero en la Facultad de Economía, luego pasaste a Sociología, pero fue luego que... Ya, no. Perdón. 5, 4. Mueve tu cabeza. 3. Entonces no te vayas a Dos. churretear esta vez, ¿eh? Jorge, cuando ingresaste en la Universidad de San Marcos, fuiste primero a la Facultad de Economía, luego pasaste a Sociología y finalmente a Literatura. ¿Cómo es que un estudiante de Economía termina siendo literato? Los errores que tiene la vida. Por exigencia de mi padre empecé a estudiar
Más que exigencia por presión de mi padre, empecé a estudiar economía porque mi padre ha sido economista. Y luego me interesó el periodismo, me interesó la política y empecé a estudiar ciencias sociales. Y luego azarosamente llegué a estudiar literatura. ¿Y cuál es la tendencia literaria que más ha influido en ti? La tendencia posmoderna, erótico, sucio, sórdida, mugrienta. Mira, o sea, es eso. Grabando. Ya. 5, 4, 3. Jorge, cuando ingresaste en la Universidad de San Marcos, fuiste primero a la Facultad de Economía, luego pasaste a Sociología y por último te decidiste por la literatura. ¿Cómo es que un estudiante de Economía termina siendo literato? Cosas del demonio. ¿Y cuál es la tendencia literaria que más ha influido en ti? A la hora de los loros. ¿Qué tipo de poesías es el que más escribes, el que más te incentiva a crear? Puro cuento. Tú has escrito algunos libros que han sido galardonados a nivel nacional, como por ejemplo el libro ceremonial de Muertos y Linajes con el premio Javier Heró, el libro de Faunas y Dioses con el premio Poeta Joven del Perú y el libro Ítaca con el premio Copé 1982. Pero ¿cuál de todos estos es el que más ha significado para ti y por qué? Amores insoportables. ¿En qué te desempeñas tú actualmente? Ítaca. ¿Cómo surge en ti la vocación por la docencia? Territorio. ¿Desde cuándo trabajas para tu editorial? El Trilce. Ya, Jorge, tú como poeta, como literato, ¿cómo es que te visualizas para el futuro? Entre mujeres solas. Ya, ¿admiras algún poeta nacional o internacional así en una forma especial? ¿Y por qué? César Vallejo. ¿En dónde se pueden adquirir tus libros? En los ambulantes. Ya, esas son todas las preguntas. Ahí nomás. Ya. Vamos a cambiar. Digo, toda la finta como si estuviera respondiendo. Ya. Pone la boca, sí. Pero una frase, como he estado diciendo, ¿está bien? Ajá. Menos graciosas, por favor. ¿Ah? Menos graciosas. Frase. Una frase o dos frases para que sea más largo. Ya. Y de todas maneras tú te quedas un ratito más Sí, claro, claro. grabando. 5, 4, 3. Jorge, ¿cómo es que surge en ti la vocación por la docencia? Esa escultura me la trajo mi hermano de Alemania. Ya, ¿y desde cuándo trabajas para tu editorial? Me he mudado hace casi un año. Ya, Jorge, tú como poeta, como literato, ¿cómo es que te visualizas para el futuro? Se nos ha acollerado un perro callejero. Es una pregunta importante. ¿Ya? Grabando. 1, 2, 3. Jorge, tú como poeta, como literato, ¿cómo es que te visualizas para el futuro? 1, 2, 3, 4, 5. Esta vez se rió Pietro. Ya. Y ahora sí grabando. Actualmente trabajo en el colegio. Jorge, tú como poeta y literato, ¿cómo es que te visualizas para el futuro? Dicto a tercero, cuarto y quinto de media. Ya. Jorge, una cosa, de todos los poetas a nivel nacional, internacional,
¿Cuál es el poeta que más te ha inspirado, que más te da, que más te incita a la preferencia y por qué? Enseño en el IPP 20 horas semanales. Bien, Jorge, ¿dónde podríamos conseguir tus libros? Mi padre vive actualmente en San Isidro. Ya. Un poquito más. Más. Cierra un poquito más tu cuadro. Es que ya no va a salir. Cierra un poquito más tu cuadro. Menos, pues menos. Ahí. Ahora quiero mirarlo. Ahí está bien. Ponte la hoja. Disculpa. ¿Desde qué pregunta? 7. Igualito. Igual, ¿no? 7, sí. Grabando. Voy a cumplir 40 años. Jorge, ¿cómo surgió en ti la vocación por la docencia? Tengo 2 hijos. ¿Y desde cuándo trabajas en tu editorial? Hay uno tercero por venir. Ya. Jorge, tú como poeta, como escritor, como literato, ¿cómo es que te visualizas para el futuro? Mi hija estudia sevillanas. Ya. Y te hago esta preguntita. De todos los poetas, escritores a nivel nacional, internacional, ¿cuál es el que te ha inspirado más? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Por qué? César Vallejo, por ser peruano. Ya, Jorge, aquí tenemos una serie de libros que son tuyos, como por ejemplo Loco Amor, Ítaca, Territorio, Poemas y Caballo de Madera. ¿Dónde se podrían conseguir estos libros? En librerías, en supermercados. Ya. Jorge, tú como hombre de experiencia y que ha recorrido mucho mundo, ¿qué mensaje les das a la juventud que nos está observando en estos momentos? Que traten de vivir con intensidad. Jorge, háblanos del tema de los piratas del Caribe. ¿Cómo es esto? Que todo adolescente tiene alguna lectura o alguna película que lo marca, a veces para toda la vida. Yo de chico leía a Salgari y se convirtió en una especie de héroe, el Corsario Negro y la saga del Corsario Negro, el Corsario Rojo, el Corsario Verde. Y fue durante algún tiempo, probablemente años, una especie de ídolo. Mucho tiempo después, cuando viví en España, empecé a interesarme sobre la piratería, adquirir libros sobre piratas, tengo una buena colección de libros sobre piratas. Y me animé a escribir, pero inicialmente el proyecto era escribir varios cuentos cortos para jóvenes y chicos sobre piratas, ¿ya? Y empecé a escribir las historias, pero las historias se prolongaron y terminaron siendo pequeñas novelas. Entonces he asumido una de ellas, se ha convertido en una novela corta, de unas 50 o 60 páginas, y el tema, el protagonista es un pirata que fue cocinero de Drake y que luego fue detenido en Panamá, conducido a Lima a pie, ajusticiado por la Santa Inquisición y condenado a la hoguera, y luego se le transmutó por la horca. Por la horca. ¿Quieres una toma de apoyo? Hazlo con un automático. Hazlo así estático. Ahí quieta primero. Y de ahí te cierras sobre la escultura. Vamos a hacer una toma de apoyo con todos nosotros que no había escrito. Pues esta cámara. Una toma de apoyo conmigo. Cierras sobre la escultura. Ahí nomás. Hay un instante que Ahora abre.
¿Abres? ¿Qué fue? Batería. Ya graba. Ok. Ya tienes ahí. El trabajo musical es muy bueno. Sacamos 1000. ¿Con quién trabajan en musicales? No sé si, bueno, ustedes son bastante jóvenes. Había un grupo de rock muy bueno, TV Color, Ya sí. que lo dirigía el chino Chávez. Él tuvo a cargo la dirección musical. Hubo creo que 2 chicas de ese grupo. Una Claro, chica, sí. Claro, Danaí, que Claro. me dio una chica chilena. Era una, por favor. Tú no conocías lo más antiguo de ellos. Bueno, Lo más antiguo de TV Color no conocía. cuando yo nací, mi primer disco que compré hace los 6 años. Ya. No, o sea, sí, de TV Color habían otros, aparte de ellos, más antiguos. En grupo de rock nacional, me dicen. Ah, blanco y negro. Un cable de audio nunca lo recuerdas así. Porque suena. Ay, Son che. pegadísimos, ¿no? ¿Cómo lo...? Por eso los Walkman se malonan bien rápido. Porque a veces uno los vuelve así bien rápido. Sí. Esos perros que se dan rompen. Cámara, ¿no? Sí. Palo, alto. Listo, muchacho. A ver, ¿cómo vas a sacar? ¿Cómo vas a sacar? Dirígete a la juventud, por favor. A ver, acá un acercamiento, acércate. ¿Qué es ese colchón de aire? Palo el aire. Las nuevas emociones. Entra. ¿Ya listo? Sí, tú digas. Ya. Entra. Ahí está bien. Ahí está bien. Este es mi cámara de protección. No, te están sacando. Mira hacia los lados. Ya, sácalo. Lima. Está bien, está bien. Corten, corten, por favor.